Padre, yo te doy gracias por estar acá. Yo te doy gracias porque tu presencia es grande, poderosa y soberana, y glorificas el nombre del Señor en esta hora. Jesús, 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 gracias. Gracias por permitir, Señor, acercarnos al trono de gloria por medio de tu muerte, resurrección, por estar allí a la diestra de nuestro Papito Dios, de nuestro Padre Celestial, porque abogado tenemos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo en el nombre de Jesús hoy he titulado la enseñanza ¿Cómo te hago llegar a la iglesia? Pero ¿saben qué es lo hermoso de esta enseñanza? Y le doy la gloria a Dios. Esta enseñanza me la dio el Señor por medio de un sueño. Y me quebranté muchísimo porque hace mucho tiempo no me hablaba el Señor de esa manera para una enseñanza, para una prédica, y le doy gracias a Dios. El Señor habla de muchas maneras, pero fue hermoso. Y el Señor empezó a hablar en sueños y me dijo 7 formas en que las personas tratan de que de pronto los pastores, de que las personas vayan a la iglesia, o de pronto el esposo que está en Cristo trata de que vaya a la iglesia la esposa, o de pronto el hijo que quiere que vaya la mamá. Y hay 7 maneras de las cuales me mostraba que 6 son en las fuerzas de los hombres, y de pronto nosotros lo hemos hecho, mis hermanos. Y quiero ir a la primera forma que el Señor me mostró, por medio de la música. Entonces, ¿qué hago? ¿Hago conciertos? Se dice, y he escuchado varias personas que han dicho, no, es que el 70% de las personas se quedan en la iglesia si están contentas con la música, con la adoración. La música de moda, el grupo cristiano de moda, colocar luces. Las luces atraen a muchos jóvenes para que salten y griten. No estoy en contra de ninguna iglesia, no estoy en contra de nada de eso. O sea, el Señor hace como Él quiere, amén. Pero el Señor me decía que la adoración real es la que llega al Padre Celestial. Es decir, que la adoración real no es la música. La adoración real es toda aquella que llega al Padre. Depende como tú y yo adoremos al Señor, y si llega al Padre es una adoración genuina. Así es, de esa manera. Y el Señor me traía la palabra Juan capítulo 4 versículo 23-24, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es tremendo porque dice la palabra que Dios está buscando adoradores. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué? Si Dios todo lo sabe, todo lo puede. Pero dice la palabra que Dios está buscando adoradores en espíritu y verdad. Y que tales adoradores busca para que lo adoren, porque Él es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, la adoración es algo fundamental para cada uno de nosotros, y la adoración es una manera que llegamos al Padre. Pero debemos tener en cuenta de qué manera llegamos al Padre. Entonces el Señor hablaba en sueños y me hablaba de la música. Y la adoración es algo tan profundo que el mismo Jesús fue tentado por medio de la adoración de Satanás para que adorara a Satanás. Y dice la palabra en Mateo capítulo 4 versículo 8 al 10, cuando Jesús estaba siendo tentado por el enemigo, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mira lo importante
que el enemigo sabe lo que es la adoración, porque el enemigo tentó a Jesucristo después de 40 días de ayuno y le dijo, y le mostró todos los reinos, le mostró toda la gloria y le dijo: si tú me adoras, yo te entrego todo esto. Pero Jesucristo, por medio de la palabra, dijo, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración del Señor no es para atraer a las personas a una iglesia, no es para atraer hacia un pastor o a un grupo de alabanza, es para atraerlos a Cristo. La adoración genuina es toda aquella que te acerca al Señor. Por eso cuando tú adores, cuando yo adore al Señor, no es solamente la música, es que tú seas una persona correcta, es que tú busques la santidad, es que yo busque la santidad, es que busquemos la integridad y que en la oración, en lo secreto al Señor, se muestre ese olor fragante de adoración. Esa es la adoración que el Señor quiere. ¿Cuántas personas no llegan a la iglesia, levantan sus manos, adoran al Señor? Muchas veces lloramos, muchas veces clamamos, muchas veces nos humillamos, pero a las 2 o 3 horas estamos peleando, estamos agarrados, estamos tristes o estamos angustiados. ¿Será que esa adoración fue realmente genuina? No. Porque la adoración genuina nos va a llevar a ver al Padre. Entonces el Señor me hablaba en el sueño hermosamente y me mostraba que no es por la música que la gente va a estar en la iglesia. Yo me sorprendo mucho y hay un testimonio que quiero comentarles. Hace mucho tiempo, digámoslo así, ya yo pastoreando, un jovencito se me acercó y me dijo: pastor, me voy de la iglesia. Yo le dije: pues yo te bendigo, porque yo bendigo, ¿sí? O sea, yo nunca voy a desear mal para nadie. Y dije: bueno, yo bendigo, y si tú vas, pues, porque una doctrina, bueno, que sea buena doctrina, ¿cierto? Y a mí me quedó la curiosidad. Entonces me dijo: no, pastor, lo que pasa es que yo fui a una iglesia y yo me senté en una silla súper cómoda y ahí estaba sentado y yo miraba para un lado y miraba para el otro, cuando ¡prá!, las luces. Y cuando las luces empezó a sonar una música, una adoración, o sea, todo iba bien, o sea, chévere, llegó hasta bonito, ¿cierto? Pero lo que me dijo al final me estremeció. Llegó y me dijo: pastor, y yo me sentí como en una discoteca. Y yo me estremecí, mis hermanos. Porque uno no puede atraer a los jóvenes o a la gente con luces, con música, para que piensen que es una discoteca. Un pastor, no recuerdo su nombre, dijo: yo prefiero, en vez de ver tantos jóvenes saltando y gritando, prefiero verlos arrodillados al Señor. Y no es que yo esté en contra de las luces y digan: no, este pastor se volvió un religioso, ahora no, yo mejor me voy, porque yo iba a decirle que hiciéramos un evento y que pusiéramos luces y mira ahora el pastor. No, lo que yo te estoy diciendo es mirar hacia dónde vamos, cuál es la intención del corazón. ¿Por qué yo quiero hacer un concierto? ¿Por qué yo quiero hacer una adoración al Padre? Porque sí, la adoración es lo más hermoso que puede haber al Señor. Pero ¿cuál es el fin de esto? Eso me hablaba el Señor. Después, la segunda forma que me habló el Señor de cómo atraer a la gente a la iglesia es por las características. No, es que esa iglesia es de empresarios. Allá van los empresarios. Esa iglesia es de jóvenes. Los más negativos dicen: no, esa iglesia es un hospital, eso allá van moribundos, eso van allá terrible, ¿cierto? Dicen: eso es un hospital. Y otros más terribles dicen: no, es que esta iglesia es la que, el que viene a esta iglesia es el que se va para el cielo. Si se va para otra iglesia, va para el cielo. Entonces, hay personas que atraen de esa manera. Y al Señor no le gusta eso. Porque nosotros, la iglesia es el cuerpo de Cristo y está conformado por todos sus miembros, y cada miembro es parte de la iglesia y es fundamental. La iglesia está conformada por todos aquellos que recibieron al Señor y pertenecen al Señor.
Muchas personas van y vienen, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero las características de una iglesia, de la iglesia de Cristo, son hombres y mujeres que aceptaron de corazón a Jesús y están dispuestos a cumplir el propósito que Dios ha asignado sobre él y sobre ella en el nombre de Jesús. Es decir, nosotros no podemos decir, es que yo me voy para esta iglesia porque esta iglesia es de empresarios, o yo me voy para esta iglesia porque esta iglesia es de jóvenes. No, uno va a la iglesia, ya más adelante les digo. Pero esa es la segunda manera que el mismo Señor me mostraba. Por eso yo me gozo en el Señor. Porque es el Señor. Y la palabra de Santiago capítulo 1 versículo 27 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mira lo tremendo. Mucha gente defiende las religiones. Yo no defiendo religiones, yo me baso en la relación con Dios, en la relación que tú y yo tengamos con Dios. Pero el Señor aquí habla de que la verdadera religión es aquella que visita a los huérfanos, que visita a las viudas en sus tribulaciones y que se guarda del mundo. Es decir, que tú, si estás aquí en la iglesia, centro de oración, Dios es amor, tienes que saber que por ser nosotros de sana doctrina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por cumplir la palabra, nosotros nos debemos guardar del mundo. Debemos ser limpios, buscar la santidad. No ganas tú de estar en una iglesia y siendo pecador o siendo, o sea, no estar con Cristo, porque no es la congregación, es tu corazón el que muestra la gloria de Dios. Visitar a los huérfanos y a las viudas, hacer la obra del Señor, y que Dios nos ayude a levantarnos, porque con todo lo que hemos vivido, pero Dios va a hacer esta obra. Y también lo hablo desde el mundo espiritual, porque hay muchas personas que no conocen de Cristo, son huérfanas, porque no conocen a nuestro Padre Celestial, a Papá, por medio de Cristo. Entonces, la característica fundamental de un hijo de Dios es andar en amor, servir al prójimo y guardarse del mundo. Esa es la característica que debe estar un hijo de Dios en cualquier iglesia local. Andar en amor, porque hay iglesias que no andan en amor, pero nosotros andamos en amor. Y esa es la verdad, esa es la verdadera característica de una iglesia local, porque al final todos pertenecemos a la iglesia universal. Pero tú y yo debemos entender que nosotros debemos andar en amor. ¿Cuál es la característica del cristiano? Independiente de la denominación, pentecostés, evangelista, lo que sea, andar en amor, servir al prójimo y guardarse del mundo. Amén. Amén. El Señor me hablaba también en el sueño de la tercera característica o forma, con profecía. ¿Qué quieren decirme? Yo quiero escuchar algo. Hay personas que escuchan, que solo quieren escuchar profecía. Si yo digo, hermanos y hermanas, hay un servicio profético, eso se llena. Pero si yo digo, hermanos y hermanas, un servicio de oración e intercesión a las 4 de la mañana, ¡santo! Hermanos, mucha gente quiere escuchar. Uy, no, es que invitamos al profeta. Uy, no, yo quiero que me hable. Y eso hay que reprender, porque de pronto leíste cartas o leíste el horóscopo. De pronto estás todavía pegado a eso y hay que ser libres de eso. O que venga la matica de tal. O sea, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿cierto? Un testimonio, una vez vino acá, ya me ha pasado 2 veces. Personas que llegan nuevas y bueno, están en el servicio y al final se me acercan. Una vez se me acercó una persona al final del servicio y me dijo: pastor, es que a mí me dijeron que usted adivinaba el futuro. Yo quiero que usted me diga qué me va a pasar. O me ha pasado que llegan y me mandan una foto. El muchacho me manda la foto de la muchacha y me dice: pastor, ¿usted qué ve? Yo no, pues yo veo una muchacha ahí. Porque yo no voy con eso. Y le doy gracias a Dios que me guarde y me cuide. Porque hay personas que se acercan a la iglesia por solamente escuchar profecía, saber qué dice el profeta de su vida, de su futuro, y así no es. La palabra profética más certera es la palabra de Dios y se muestra en la Biblia. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual
hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, mis hermanos, que el Señor quiere hablarte de tu vida, quiere hablarme de nuestra vida, de nuestros anhelos, de nuestros sueños, de nuestro futuro, de la esperanza, pero primeramente por medio de la palabra de Dios. Allí es donde el Señor quiere hablarnos, primeramente por la palabra del Señor. Cuando hay personas que me han buscado, que para que les diga profecía, yo los llevo al Salmo 119. Para mí toda la palabra es profética, pero el Salmo 119 tiene una profundidad profética en la palabra. No me vuelven a llamar, pero el Salmo 119 es profundo, muy largo y precioso. Tiene una profundidad preciosa ese salmo. Entonces hay iglesias que Dios nos libre de pensar en la profecía. ¿Qué me van a decir hoy? Yo quiero escuchar algo hoy. No, es la palabra de Dios, el libro más perfecto, profético. Amén. Esta cuarta me sorprendió también cuando el Señor habló a mi corazón en este sueño. Hay iglesias que parecen Hollywood. Hollywood parecen mujeres bonitas, hombres bonitos, bien vestidos, muy atractivos. Y este es un tema que Dios me ayude a hablarlo, porque no quiero entrar en susceptibilidades. O que tapan totalmente a la persona, que no pueden usar aretes ni maquillaje. Pero la palabra dice que debemos vestir decorosamente. Es decir, debemos vestir elegantemente y muy decoroso. Y la palabra dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Este sí que tiene mucho valor delante de Dios. Hermanos, no se trata de vestidos atrayentes, no se trata de eventos donde se vea pasarela y uy, qué bonito está, qué bonita está. No, se trata de todo lo contrario. Se trata de tener un corazón dispuesto y vestir correctamente. Pero, ¿por qué no preguntarle al Señor, cómo quieres tú que me vista? ¿Cómo quieres tú que yo vaya a la iglesia? ¿Cómo quieres, Señor, mi vestido para el día de hoy? No se trata de la moda del mundo, no se trata de la moda, hermano, se trata de vestir correctamente para el Señor, porque no nos podemos ir a los dos extremos. No nos podemos ir a los dos extremos. No se trata de venga visto con la mejor moda y venga chicaneo o venga me visto así para atraer a las personas. No, se trata de vestir decorosamente y venir a buscar la palabra de Dios. Allí es donde está. ¿Cómo vamos? La quinta manera, con miedo. Si es que usted se va de la iglesia, se va para el infierno. Es que si usted se va de este lugar para otro lugar, entra en pecado. Esta es la única iglesia verdadera. No. Pastores o personas que dicen, si tú te sales de mi cobertura te va a ir mal. No. ¿Qué pasa? Debemos tener cobertura de Dios primeramente. Cuando somos hijos del Señor tenemos la cobertura de Dios, y Dios sí coloca autoridades espirituales. Dios sí coloca autoridades espirituales para obedecer espiritualmente, pero no es por medio del miedo, sino del ejemplo y el amor. Porque no se trata de decir, no, como el pastor dijo que no tengamos miedo, entonces para las que sea. No, se trata de saber cuál es la autoridad espiritual que Dios te ha dado a ti y a mí, y cumplir esa autoridad espiritual. Pero cuando vengan a meterte miedo, cuando vengan a decirte cosas que no son, hay un Padre que nos ama. Jesús dijo, en este mundo tendremos aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido el mundo. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días de su vida. El amor echa fuera todo temor.
Entonces nosotros debemos tener cuidado con aquellas iglesias que quieren atraer con miedo, o aquellas iglesias que dicen esta es la única, o si usted se va para otra iglesia, le va mal. Una vez vino un hermano acá a escondidas del papá, me decía, no pastor, es que yo fui primero a la iglesia de mi papá y acá me vine a escondidas. Yo le dije, pero no te entiendo, ¿por qué? Lo que pasa es que allá en la iglesia dicen que si nos vamos para otra iglesia estamos en pecado y nos vamos para el infierno. No, uno debe estar donde Dios quiere colocarlo a uno y obedecer las autoridades como Dios quiere que las obedezcamos. Quiero llegar ya a la séptima. La sexta, con desespero. Vengan. No, el reino de los cielos no está en crisis. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos es para los valientes, hermanos. Y nosotros somos valientes al estar acá. Somos valientes a buscar la palabra, a buscar la promesa. Somos valientes a creerle más a Dios que al mundo. Somos valientes a creerle más al Señor que a las circunstancias. Entonces, hay iglesias desesperadas porque quieren que la iglesia se llene. No se trata de eso, hermanos. No se trata de eso. Entonces, hay personas, de pronto, hablo a nivel de pastores, pero también a nivel de tu casa, que tú estás desesperadito, desesperadita para que vengan a la iglesia. No. Es el Señor, ya me estoy adelantando, pero es el Señor el que se encarga. Nosotros no podemos desesperarnos o negociar, porque la palabra dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Saben qué pasa cuando tú y yo nos congregamos? Nos estamos preparando para el día que se acerca. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Estamos preparando. Los que han estudiado en colegio, en universidad, van a la clase, se preparan, están más preparados para el día del examen, ¿cierto? Si prestamos atención, ¿no? Porque si se duerme, pues... Pero si prestamos atención, estamos más preparados para el examen. Entonces, lo que tú y yo hemos hecho hoy es ir por un 10 para el juicio cuando venga el Señor por nosotros. Porque otros llegarán y dirán, no, yo me fui a pasear, yo me hice esto. Bueno, nos está preparando también, pero nosotros nos estamos preparando como el Señor quiere que nos preparemos. Entonces, mis hermanos, no se trata de una iglesia atraernos con la música, no se trata con una característica, no se trata con profecía, no se trata de poner todo el mundo bonito, es que es la iglesia de moda, no, tampoco con miedo. Si usted no está acá, se va a morir, no. Tampoco con desespero. La verdadera iglesia del Señor es la que se mueve con el Espíritu Santo, que se mueve con la palabra de Dios, que se mueve con la verdad. El Señor es el que añade. El Señor es el que añade de la manera que Él quiera, no nosotros. El Señor desea que la iglesia sea como la iglesia primitiva de Hechos. La iglesia busca adoradores en espíritu y verdad. Y no es por nuestras fuerzas que nuestra familia va a venir acá. No es por nuestras fuerzas que los amigos que queremos que vengan acá. Es por medio de las fuerzas de Dios. Y yo te doy una recomendación que es para mí y para ti. Nosotros somos predicadores. Pon la mano en tu corazón y di, yo soy un predicador. Amén. ¿Y qué pasa con un predicador? El predicador no es el que tanto habla. Sí, claro, predicamos y hablamos, está bien. Pero el predicador es el que predica con el testimonio. El predicador es el que predica con su manera de vivir diariamente. La prédica de tu vida, de mi vida, es el día a día con el Señor en intimidad. Esa es tu mejor prédica, el día a día con el Señor. ¿O tu peor prédica? La mejor. Esa es tu mejor prédica. Porque tú y yo podemos venir a la iglesia, pero pueden decir, oiga, si el pastor predica y no aplica. O te pueden decir en tu casa, oiga, pero viene de la iglesia y está acá agarrado conmigo. No, la mejor prédica es el día a día. Esta es la mejor prédica. La prédica es la búsqueda, la continua búsqueda de una vida de oración. La mejor prédica es la búsqueda en la humillación a papá.
Amén. ¿Cómo van, muchachos y muchachas? Bueno, ahora sí vamos a empezar la prédica. Como cuando Nehemías, Esdras predicó desde la mañana hasta la tarde, y después adoraron de tarde y noche, y después fueron a comer. ¿Cuál más de esas tres les gusta? No lo reveló carne ni sangre. Hermanos, entonces, hemos hablado de la iglesia verdadera, y yo quiero referirme a Ana en Primera de Samuel. Y quiero referirme a Ana porque dice la palabra en Primera de Samuel capítulo 1 versículo 7: así hacía cada año cuando subía a la casa de Dios. Ana era una mujer de Dios. Ana cumplía las tradiciones, y Ana tenía a su esposo y a Penina, porque en ese tiempo el esposo se podía casar con dos, en ese tiempo, ¿no? Entonces Ana andaba amargada, pero iba todos los años y cumplía la ceremonia de adorar a Dios, a hacer lo que tenía que hacer allí. Allí estaba el sacerdote y estaba todo muy bien. Y decían que todos los años aquel varón, el esposo de Ana, que el esposo de Ana, que se llamaba Elcana, subía a la ciudad a adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. O sea, Ana, podríamos decir que era una mujer de Dios, y todos los años iba allá. Pero Penina, no sé los que no conocen bien la historia, pero Penina tenía muchos hijos y Ana no tenía hijos. Entonces Penina se la montaba, la molestaba, se reía de ella, y Ana andaba amargada, pero iba a la iglesia. No sé si conozcan a alguien así. De pronto está sentado en tu puesto. Pero, hermanos, Ana, aunque cumplía todos los parámetros de la iglesia, aunque adoraba, porque adoraban, cumplían los sacrificios, Ana no había tenido un encuentro real con Dios. Amén, amén. No se miren ahí cuál será Ana acá, no. Entonces, pero me sorprende mucho cómo dice que Ana no comía ni nada. Y dice en el versículo 9 que: y se levantó Ana después que había comido y bebido, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Miren lo tremendo, hermanos. No estaba el sacerdote allí orando por ella, no estaba su esposo haciendo sacrificios y orando, o sea, no estaban en nada de lo que iban allá. Pero Ana tomó la decisión de entrar al templo, y dice la palabra que ella entró con amargura del alma y llorando abundantemente. ¿Eso no es adoración? ¿Eso no es adoración buscando a papá? ¿Eso no es adoración buscando a papá? Ella entró y lloró y dijo una oración, e hizo voto: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar mi aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Hermanos, ella rompió la tradición. Cada año iba amargada, pero ese día, como puede ser hoy en tu día, ante el Señor, derramar tu alma de lo que sea, de la situación que estés pasando en tu vida, sea tu esposo, sea tu esposa, sea tus finanzas, sea tu vida en la salud, lo que sea. ¿Y por qué no se ha visto el resultado? Pero Ana, aunque iba todos los años, aunque iba todo el tiempo a la iglesia, aunque buscaba, solamente hasta el día que derramó su alma al Señor y adoró en espíritu y verdad, el Señor le concedió su petición. Amén. Amén. Ahora quiero ir a... ¿Se han escuchado a Salomón? Salomón fue rey, era un hombre rey, hizo todo lo que quiso, hizo todo. Pero en segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1, él estaba en el templo. Él era rey, él estaba muy ocupado, él tenía muchas cosas, pero iba al templo.
Por eso si alguna persona te dice, no, es que yo no puedo ir a la iglesia porque estoy ocupado, le lees Salomón. Porque no creo que esté más ocupado que Salomón. ¿O será que sí? Bueno, no sé. Cuando Salomón acabó de orar, o sea, habían acabado de construir el templo, la promesa, habían acabado de hacer algo grande. Dice la palabra, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Qué tremendo. O sea, Salomón le oró a papá en el templo con una oración genuina, con una oración de corazón, con una oración de verdad, con una oración de poder. Y dice la palabra que descendió fuego y que todo quedó cubierto, y que era tanto la gloria de Dios que nadie pudo entrar. Esa es la iglesia. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Salomón no era más ni menos que nosotros. Ana no era más ni menos que nosotros. No. Y la gloria de Dios descendió por medio de una oración. Y yo quiero hoy que en tu espíritu esta oración, que en tu espíritu esta palabra transforme tu vida y mi vida. Que lo que tú no has logrado sentir, lo que tú no has logrado vivir en el corazón, en el Señor, lo que no se ha logrado restaurar, hoy el Señor te dice, mira a Ana que oró al Rey de los ejércitos, porque eso es algo tremendo de revelación. Tú puedes decir, Dios, ayúdame, Jesús, sí, está bien, pero Ana se fue con toda. Ana no dijo así al Vega, dijo Jehová de los ejércitos, el Dios poderoso, el Dios de gloria, el Dios que puede transformar mi vida, el Dios que puede transformar mi familia, el Dios que puede transformar una ciudad, el Dios que puede transformar una tierra. Pero ¿saben cuál es la gran diferencia entre Ana, Salomón y nosotros? La iglesia de Hechos. Porque el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de los que lo hemos aceptado y recibido. El Espíritu Santo de Dios, el que resucitó a Jesucristo de los muertos, el que estuvo cuando Ana, el que estuvo cuando Salomón, es el que está con nosotros, pero está todo el tiempo. Todo el tiempo. Tú te acuestas y allí está. Si tú un día aceptaste al Señor. Y si no has aceptado al Señor, hoy es un buen día para aceptar al Señor y saber que el Espíritu de Dios está allí. Es el que nos consuela. En la debilidad se glorifica, en la tristeza. Todos nos deprimimos en algún momento dado de nuestra vida, pero lo malo es que eso dure. De pronto tú puedes deprimirte un día, 2, 3, pero 4 ya como que ¿dónde está Dios? 5 ya, una semana, un año, no. Todos podemos ponernos tristes, porque es nuestra naturaleza humana. Pero hay un Dios, hijitos, yo estoy dentro de ustedes, yo soy más grande que lo que hay en el mundo. Hijitos, en este mundo el enemigo ataca duro, pero es más grande el que está dentro de nosotros. Y es lo que tú y yo debemos entender. Entonces, mis hermanos, Salomón oró y descendió fuego de los cielos, como Elías oró y descendió fuego de los cielos. ¿Tu oración hace descender fuego? Como 2. ¿Tu oración hace descender fuego? Hay que creerlo. Un aplauso al Señor. Hay que creerlo. Dios hace descender fuego. En el nombre de Jesús. Y la iglesia de Hechos, vamos a Hechos capítulo 2, por favor. El Señor, yo les he recomendado mucho el libro de Hechos, ojalá lo hayan leído, y si no, retomen el libro de Hechos. El Señor dice en su palabra, en el versículo 41 de Hechos capítulo 2,
Ya Jesús había ascendido al cielo, ya el Espíritu Santo estaba en los hombres de Dios, en la iglesia de Hechos. Y dice la palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, el poder del Espíritu de Dios logró que 3,000 personas se añadieran a la iglesia en un solo día. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios con hombres y mujeres que buscamos la presencia y permanecemos. Porque dice el versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mira lo que dice: perseveraban ¿en qué? En la doctrina de la palabra de Dios. ¿Tú y yo perseveramos en la doctrina de la palabra de Dios? Es una pregunta que tú y yo debemos hacernos. ¿Estamos perseverando en la doctrina de Dios? ¿Estamos perseverando en la comunión y en la intimidad unos con otros? Porque debemos tener primeramente una intimidad con nosotros mismos, con Dios, para poder tener una intimidad con los demás. Porque no podemos dar de lo que no tenemos. No, pero es que mira, esa persona es amargada y no da amor. No, tiene que primero conocer al Señor, buscar la intimidad con el Señor, para que esté lleno de amor y pueda dar amor. Porque tú no puedes dar si no tienes. ¿Cómo puedes dar? Recuerda la historia del buen samaritano. Pasó un sacerdote, un levita, y no hizo nada por ese varón. Pero pasó un samaritano, lo recogió en su caballo, lo llevó a un lugar, lo sanó de sus heridas, dejó dinero para que lo dejaran y lo cuidaran. Y yo me preguntaba, bueno, pero si el sacerdote y el levita son de Dios, ¿por qué no hicieron nada? Porque no tenían nada para dar. Si tú ves en la calle una persona que tiene hambre y no te importa, es porque tú no tienes nada en tu corazón para darle. Lo material, sea un pan, un almuerzo, una comida, es el resultado de que hay algo en el corazón. Así es sencillo, mis hermanos. Entonces, dice la palabra: y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales serán hechos por los apóstoles. Hermanos, la iglesia de Dios, la iglesia centro de oración, Dios es amor, tiene muchas maravillas y señales, y serán hechas muchas maravillas y señales. ¿Por qué? No porque yo lo diga, es porque Dios le plació que la iglesia fuera la que impactara el mundo. Nosotros solamente tenemos que obedecer al Señor. Solamente obedecer al Señor y Él hará. Hay que ser como Ana. Si hay amargura en el corazón, entreguémosle esa amargura al Señor. Hay que ser como Salomón, hacer descender el fuego de Dios. Pero hay que ser como esta iglesia de Hechos. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, es decir, perseverar en la palabra, en la comunión unos con otros. Esta me gusta muchísimo, y a ustedes también, en el partimiento del pan. Qué hermoso compartir un almuerzo, qué hermoso compartir una comida. Uy, un amén. Voy a tomar agua. Qué hermoso compartir. Es una bendición cuando tú compartes el plato de comida, cuando tú compartes cosas para los demás que necesitan. Y dice la palabra: y en las oraciones. Me trae el Señor memoria Elías. Elías hizo descender fuego del cielo con la oración. Todos los Baales murieron, pero Elías, el Señor lo alimentó con cuervos, con la sequía, lo alimentó con la viuda, o sea, resucitó un muerto. O sea, Elías tenía un poder en la oración. Pero cuando la mujer del rey Acab dijo: lo voy a mandar a matar, él se asustó, salió corriendo y se escondió en una cueva. Se escondió. Elías, el que hizo descender fuego, se escondió. Pero ¿saben qué es lo que me sorprende allí? Que Elías, allá en esa cueva, Dios llegó hasta ahí, lo llamó, lo buscó. Y dice la palabra que pasó un terremoto, que pasó un viento recio, pero que ahí no estaba Dios. Pero que en un viento apacible, allí estaba Dios. ¿Sabes cuál es el viento apacible? El Espíritu de Dios en el lugar secreto, en la oración. Si tú y
y yo vamos a la oración en ese lugar secreto, en ese apacible ruido, descanso del Señor, allí el Señor va a recompensar en público, porque lo dice la palabra: entrar a tu aposento y cerrada la puerta. Allí el Señor se va a glorificar. Y dice la palabra que perseveraban unánimes cada uno en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, es allí donde yo quiero llegar para concluir. La iglesia no es el pastor, la iglesia no es un hombre, la iglesia somos cada uno de nosotros. Y entre más nos unamos para levantarnos, para que la iglesia, que está viva, y como está viva, debe crecer. Y el Señor hoy traía esta palabra, que la iglesia debe crecer, partiendo de que Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y de las 7 maneras que el Señor me habló en sueños para la iglesia, nosotros somos esa 7ª. Nosotros dejamos mover el Espíritu Santo. Nosotros dependemos de Dios y no de las circunstancias. Dependemos de Dios y no de los hombres. Dependemos de Dios y no de lo que dirán. Dependemos de Dios y no del dinero. Dependemos de Dios y no de este mundo. Y la iglesia, centro de oración, Dios es amor. Aquí donde tú estás, dejamos que sea el Espíritu Santo que nos guíe. Aquí hablamos de amor. Aquí hablamos de obediencia, de santidad. Pero también hablamos de pecado, de la gracia de Dios, de la misericordia, de que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Aquí no damos la palabra a medias. Aquí no hablamos lo que tú quieras escuchar. Aquí hablamos lo que el Espíritu de Dios quiere hablar para cada uno de nosotros. Y es allí donde tú y yo debemos sentirnos gozosos de que Dios nos ha traído a un lugar a crecer. Porque nosotros, en el nombre de Jesús, vamos a crecer, unidos en amor y en humildad, porque le pertenecemos al cuerpo de Cristo y somos del cuerpo de Cristo. Y mediante los dones espirituales que Dios te ha dado a ti y a mí, vamos a usar esos dones para la iglesia, en gracia, en humildad, fielmente y con amor. Porque la iglesia va a crecer cada día más, porque está viva en madurez y en número. Es decir, que los que estamos aquí vamos a madurar en la palabra, porque la palabra es la que va a transformar nuestras vidas. Nada más. El pastor no va a transformar tu vida. Estos 4 paredes no va a transformar tu vida. El que tú vengas los domingos solamente a escuchar no va a transformar nuestra vida. Lo que va a transformar nuestra vida es vivir la palabra, es predicar la palabra primeramente a nuestro corazón. Es lo que va a transformar. Por eso el Señor me ha hablado a mi corazón, para que hoy todos nosotros activáramos los dones espirituales. Amén. Para levantar una iglesia en crecimiento. Amén. Y que el Señor dé un espíritu de oración, un espíritu de revelación, para que profundicemos en la palabra de Dios. Amén. Si les gusta escuchar eso, o quieren escuchar Casa, Carro y Beca. La palabra, dice el Señor, que si meditamos de día y de noche en la palabra, creceremos como esos árboles. Y daremos fruto en su tiempo, y la hoja no caerá, y prosperaremos en todo lo que hagamos. Amén. Si tú vas a vender empanadas, vas a prosperar. Amén. Si tú vas a ir a la NASA, vas a prosperar. Amén. Lo que Dios quiera, como Él quiere, cuando Él quiere. Amén. Amén. Entonces le damos gracias a Dios por esta palabra. Padre, bendecimos este momento, Señor, para que seas tú glorificándote, Señor.